Televisa presenta. Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Esa planeó todo. Ahora yo le voy a pagar con la misma moneda. Voy a hacer que se enamore de mí y que se arrepienta de amarme, como me arrepiento yo ahora de quererla sin medida. No te estoy entendiendo, Arturo. Sí, Fernando. Por jugar conmigo, quiero que sienta exactamente lo mismo que yo siento ahora. Esta rabia, esta desesperación. No puedo creer lo que me estás diciendo, Arturo. Tú nunca has sido vengativo. Pero nunca me habían traicionado así. Te recuerdo que Paloma también se portó muy mal contigo. Es cierto que me dejó plantado en la iglesia y ojalá Teresa no hubiera hecho lo mismo. Porque de no haberla tenido jamás, de no haberla sentido tan mía, no sentiría esta desesperación. Lo de Paloma fue simplemente cobardía. Ella no tuvo fuerzas para enfrentar a su padre, que fue quien en realidad nos separó. Pero esto de Teresa es una traición imperdonable. Arturo, cálmate, estás muy alterado, por favor. No es para menos, Fernando. Tú sabes cómo me siento de saber que se acostó con ese tipo cuando decía que me amaba a mí. Yo le di todo, Fernando, todo. Le pagué la carrera, compartí con ella todo lo que sé. Ay, mi reina. Lo bueno es que ya aclaraste todo con Arturo. No aclaramos nada, madrina. Ay, mamá. De Teresa. Me acaba de decir mi hermano que... Bueno, me enteré de que... ¿De que engañé a tu hermano? Ya me dijo Arturo que fue un malentendido, pero... Luisa, tú no sabes todo lo que ha pasado. Arturo dice que vamos a seguir juntos, pero no sé. Él ya no cree en mí. Arturo tiene que saber que las cosas no son como se las dijeron, Teresa. Porque no es cierto que tú engañaste a mi hermano, ¿verdad? Ay, ya, ¿qué más da? No, ¿cómo que qué más da? Es tu nombre el que va de por medio, Teresa. Confié ciegamente en ella. Me enfrenté a todos los que me advirtieron que Teresa solo se acercaba a mí por mi dinero. Y le di todo lo que quiso. Y así me lo paga, Fernando. Dudo que se haya casado contigo solo por dinero, porque ahora que caíste en la quiebra, a ella no le ha importado, Arturo, te ama. Es más, cuando la esposa de Sainz... Eso no me lo puedo explicar. Pero dime, ¿y todo lo demás? Si comparas mi nivel de vida ahora que estoy quebrado con el de ella cuando vivía con sus padres, yo sigo siendo muy rico. ¿En serio? Tú no conoces cómo vivía Teresa, ¿verdad? Vivía en una vecindad muy humilde, con un padre lleno de deudas y una madre enferma. Y pensar que yo la admiraba tanto. Porque es muy inteligente y quería lograr todo por su propio esfuerzo, por ella misma.
Y sin embargo, prefirió dar un salto muy rápido usándome a mí. El que nada debe, nada teme. Y Arturo ya se dará cuenta de cómo son las cosas y si lo quiero o no lo quiero. Lo dices con tanta seguridad que te juro que me tranquilizas, pero si tú dices que Arturo tiene dudas, tienes que hablarlo con él de una vez. No, yo creo que todo se va a aclarar con el tiempo, Luisa. Bueno, pero cuéntame qué pasó, porque a mí cuando doña Oriana me dijo que... ¿Oriana? ¿Ella sabe de esto? ¿No sabías que fue doña Oriana quien se lo dijo a Arturo? Oriana. Antes estaba ciego y no pensaba. Pero ahora sí estoy pensando las cosas. Y tú, Fernando, me vas a guardar el secreto. Júrame que no le vas a decir una sola palabra a Teresa. ¡Júramelo! Está bien. Te lo juro. Pero creo que te estás precipitando. En vez de buscar venganza, deberías terminar con Teresa de una vez. Si te decepcionó y si ya no la quieres, Eso es lo malo. Que yo la quiero. Y ella nunca me quiso. Si la quieres de verdad, entonces perdónala, Arturo. Le podría perdonar que me hubiera engañado por amor. Pero por dinero, Teresa se casó conmigo solo por interés. Y eso no se puede quedar así. Me cuesta trabajo creerlo. Yo no sé, Arturo, pero creo que tú no puedes tomar ninguna decisión en este momento cuando tienes la cabeza tan caliente, por Dios. ¿Y qué quieres que haga? ¿Es que la deje ir para que se vaya con Mariano? De ninguna manera. ¿Pero tú crees que...? Ese desgraciado vino a buscarla aquí. Dices que todo eso de que me acosté con Mariano y demás se lo dijo a Oriana, su chofer. Bueno, pero ¿y ese hombre quién es? Yo no entiendo nada. ¿Qué tiene que...? Bueno, eso fue lo que nos dijo doña Oriana a mí y a Fernando. Ay, también Fernando se enteró de esto. Sí, estábamos juntos, pero no te preocupes. Él ya se quedó hablando abajo con mi hermano. Bueno, y Arturo dijo que fue un malentendido. Tranquila. A ver, espérame, Luisita. Explícanos, por favor, cómo está eso de que el chofer de esa mujer dijo esas cosas. Bueno, yo ni siquiera sabía que tenía chofer. Más bien nos dijo que es un tipo que la lleva y la trae de ciertos lugares y le hace mandados. Y resultó ser alguien de la vecindad. De la vecindad donde tú vivías, Teresa. ¿De la vecindad? ¿Ves lo que te dije, madrina? ¿Qué, mijita? Es él, el papá de Mariano. ¿Cómo? Sí. El señor hace servicios de chofer, de mensajería. ¿Quién más puede ser? Pues claro, está viendo por los intereses de su hijo. No, pero esto no se va a quedar así, mijita, porque yo voy a ir a hablar con él. No. No, madrina, no. El daño ya está hecho. Ya mejor ni le muevas. Lo importante es que Arturo y yo seguimos juntos. Pero yo creo que vale la pena que aclares todo, Teresa. No, Luisa. Mira, Arturo ve esto como una nueva oportunidad de probar nuestro amor. Y yo también. Ay, la verdad me va a dar gusto poderle demostrar a tu hermano que es a él al que quiero. Que no me importa nadie más. No puedo creer que ese tipo tuviera los pantalones de venir y quererse llevar a Teresa. Arturo, creo que debiste decírselo a ella y enfrentarlos. No, Fernando. No quiero que ella sospeche nada. Más bien lo que no quieres es que Teresa se vaya con otro. Pero pensar en desquitarte te puede hacer mucho daño, Arturo. No me importa. Ya no me importa nada. Mi vida entera era Teresa. Y si yo no voy a ser feliz, ella tampoco. No puedo creerlo, Arturo. Este no eres tú. Es en lo que Teresa me convirtió. Para que veas cómo puede cambiar uno por una traición. No te me achicopales, Mariano. Es que no entiendo qué pasó, Culberto. ¿Cómo fue que Arturo se enteró lo que pasó entre Teresa y yo? Estoy seguro de que ella jamás se lo diría. Lo que pasó antes de la boda no lo sabe nadie más que Teresa. ¿Y tú? No. De mí no puedes dudar, Marianito. Claro que no. Salud. Digo,
Aunque yo no soporte a Teresa por lo que te hizo y menos por lo que me hizo a mí, yo no voy a andar ahí de rajón. Dice, Cusberto, ¿a ti qué te hizo? ¿cómo qué, Marianito? Pues me separó de mi Juanita. Ella hizo que Juana se aterezara y se fuera con el doctor Bigotón y Billetudo. En serio, yo no rajé. Digo, si hablo mal de Teresa, nunca lo hago con gente que la conozca. Solo lo hago pues, para sacar mi dolor por Juana. ¿Otro tequila? Anímate, Marianito. Vea, ahí está bueno. Por ellas, las traicioneras. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Porque eres bellísima, Teresa. Arturo, tal vez nunca te había dicho esto tan en serio como ahora que por un momento sentí que te perdía. Pero es la verdad. Te amo. Eres la mentirosa más adorable que conozco. Arturo me dijo que Teresa le pidió perdón y otra oportunidad. ¿Y a poco el cuate se le va a dar la oportunidad luego de ponerle el cuerno? Bueno, pues sí. Si tú después de todo lo que te ha hecho, ahí estás, pues su marido, pues se ve que está igual. Van a intentarlo. Van a seguir juntos. Arturo la quiere a pesar de todo lo que pasó. Teresa también lo quiere, Cusberto. Si no, lo habría dejado para volver conmigo. No te apures, Marianito. Vamos a tomar nosotros, para que se nos pase el dolor. Salud. Arturo, por favor. Quedamos de intentarlo. No puedes estar así. Perdóname, Teresa, es solo que tienes que entenderme. No es fácil para mí después de todo lo que supe. Sí, claro. Perdóname, mi amor. Yo quiero estar contigo, pero si tú no estás seguro... Espera, Teresa, espera. Antes de que llegara tu madrina quedamos en hablar mucho. Porque yo quiero saber, quiero entender. Dime una cosa, Teresa. ¿En qué momento te enamoraste de mí? Y esta vez quiero la verdad. ¿Cuándo fue que empezaste a quererme? Siempre te he querido mucho. Desde que eras mi maestro. Bueno, más bien, entonces te admiraba. Quería ser como tú. ¿Y después? Fue poco a poco. Con el trato. Pero entonces andabas con Mariano. Arturo, tengo la impresión de que te diga lo que te diga no me lo vas a creer. Por una prueba. Más bien, me parece que tú me estás poniendo a prueba a mí. En verdad, ¿puedes creer que te quiero? Quiero olvidar todo lo que pasó antes de hoy. Yo también quiero olvidarlo. Entonces, vamos a concentrarnos en eso, mi amor. Te juro que te amo, te amo. ¿Tú crees que si no fuera así, me hubiera puesto entre la mujer de Sainz y tú ese día? Ni siquiera lo pensé, mi amor. Lo único que quería es que esa mujer no te hiciera daño. Y por poco me quedo paralizada. Pero no me importó, mi amor. Si a cambio de eso, tengo el amor de mi vida.
contigo, Fernando. Igual contigo, mi amor. Sabes, aunque ya estamos viviendo juntos, me hace tanta ilusión nuestra boda. Lo sé. Aunque yo aún sigo con miedo a un compromiso para siempre. Pero tú vas acabando con ese temor día a día. Nosotros cada vez nos llevamos mejor y... Bueno. Lo que me preocupa es mi hermano. Lo vi muy mal. Aunque al parecer todo fue un malentendido. ¿Y eso te dijo también Teresa? Cuando entré a verla estaba hablando con su madrina. Estaba muy sentida porque Arturo dudó de ella, pero dice que ya con el tiempo todo se va a aclarar. Entonces Teresa no aceptó nada de lo que mi mamá dijo. No. Esto está muy raro. Parece que el chofer de tu mamá es el padre de Mariano. Y es por eso que está diciendo esas tonterías. ¿Qué pasa, amor? No, nada. Solo pensaba que son tan diferentes las versiones de mi madre y de Teresa. Sí. Qué triste. Es obvio que tu mamá no piensa aceptar a Teresa nunca. Yo ya no sé ni qué pensar. Pero no te preocupes. Mi amor, es que todo es tan raro. Bueno, pero ya vimos que mi hermano y Teresa están bien. Y eso es lo importante, ¿no? Sí. Pero la versión de Teresa es verdad. Y Arturo tiene que valorarla, no la puede lastimar. No entiendo por qué dices eso. Quiero decir que puede lastimarla si desconfía de ella. Y ya son esposos. Creo que deben luchar por ser felices. Arturo, no bebas, por favor. Te hace daño. Más daño me hace pensar en ti y en lo que me hiciste con Mariano. Si sigues pensando así, entonces nunca vamos a poder estar juntos de nuevo, Arturo. Tienes que entender que no es nada fácil para mí, Teresa. Déjame demostrarte que te amo. Poco a poco, día a día. ¿Sí? Ni tú te puedes encerrar a tomar, ni yo a deprimirme, mi amor. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sí, y yo estoy en la bancarrota. Pero vamos a recuperarnos, mi amor, ya verás. Eso espero. Tener ánimo para luchar. Verás que sí. Y lo haremos juntos. Como muchas otras cosas. Piensa que si yo pude olvidar el fantasma de Paloma, tú también tienes que poder con el de Mariano. Sí, Teresa, pero hay una gran diferencia. Paloma está muerta. Mariano no. Este bebé está muy inquieto, ya se quiere dormir. Eso es. Pero si tú eres el bebé más bien portado, Rodriguito. Pues claro, tenía que ser mi sobrino. A pesar de ser tan bien portado, cuidarlo todo el día es muy pesado. Y eso que doña Juana se encarga de casi todo. Pero apenas acaba uno de darle el biberón, de sacarle el aire, cambiarle el pañal, lograr dormirlo, se sienta uno a la máquina de coser y otra vez Rodriguito se despierta porque tiene hambre. ¿Usted cree? Así es los primeros meses. No, sí, yo adoro a mi sobrinito. Cosita. Pero si Pati y yo tuviéramos un hijo ahorita, no podríamos, porque o trabajamos para pagar tanta leche y tanto pañal, o lo cuidamos. Ay, sí son tan hermosos. Ay, yo espero que ahora que Teresa y el licenciado están tan contentos,
y ya disfrutaron un buen tiempo como pareja en Europa, encarguen a su bebé. Quiero hablar con usted. Ay, qué susto me dio. ¿De qué? ¿Qué me va a andar presumiendo con quién anda o qué? Bueno, pero ¿por qué se enoja? Porque ya me dejé yo también arrastrar por el efecto Teresa. ¿Qué anda diciendo que? Ay, no se haga, no se haga. Pues ahora entiendo por qué Teresa se fue con Arturo y usted con el doctorcito. Pues sí, es bien sencillo. Nada más se tiene uno que dejar querer y ya. Ay, no sea payaso. Si yo ando con Héctor es porque lo quiero, fíjese. ¿En serio usted se la cree? Pero mire, vamos a jugar a que yo le creo que usted quiere el doctorcito, ¿no? Y usted me cree a mí que yo quiero a mi jefa, la ricachona. Que bueno, la verdad la señora no está nada mal. ¡Ay, ya! Ay, ya. ¡Lárguese de aquí! ¡Váyase No. Usted no me corre. Yo me voy porque tengo mis obligaciones que cumplir con esa dama. Ay, sí, dama. ¿Y qué tiene de dama esa mujer? Por cierto, no le he dado mi número de celular, ¿verdad? No sé cómo puede uno vivir sin uno de estos aparatitos. ¿Vía usted de pedirle uno al doctorcito? Te disculpe. Bueno. Sí, claro. Yo, como siempre, estoy dispuesto a cumplir con mi deber. ¿En dónde nos vemos hoy? En el hotel. Claro. Voy para allá. Ahí nos vemos. Con permiso. ¿Hasta luego? Sí. Ay, sí, nos vemos en el hotel. ¡Váyase de aquí, golfo desgraciado! ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, Oriana, te agradezco que me hayas abierto los ojos. Quiero que entiendas que mi intención no era lastimarte, sino, como bien dices, abrirte los ojos. Porque un muchacho tan valiente como tú merece lo mejor. No es justo lo que esa revista te hizo. De todos modos, te voy a pedir un favor. Es mejor que no sigas comentando esto que pasó con Teresa. Claro. Supongo que ahora que venga lo de tu divorcio, quieres que todo sea lo más discretamente posible. Puedes separarte ahora y que el divorcio sea después de que tu hermana y Fernando se hayan casado. No, Oriana. No va a haber divorcio. ¿Cómo que no habrá divorcio? Te pido que no hagamos esto más grande porque Teresa va a ir conmigo a la boda de Luisa y Fernando. ¿Qué dices? Sí, Oriana. Teresa ya me explicó cómo estuvieron las cosas y vamos a seguir con nuestro matrimonio como si nada hubiera pasado. Se nota que no te fue nada bien ayer. Mira nada más qué golpe traes. ¿Qué pasó? ¿Por qué te buscaba Arturo? Hasta vergüenza me da contarte, pero supongo que de todas formas Teresa o Aida te lo van a contar. Arturo se enteró, no sé cómo, y espero averiguarlo, de que Teresa y yo acordamos en escaparnos juntos el día de su boda. ¿Hablas en serio? ¿No van a divorciarse? Completamente en serio. Buenos días, Oriana. ¿Cómo está? La verdad, desconcertada. Bueno, ya hablaremos. Yo voy retrasado para una cita de trabajo. Pero como te digo, Teresa sigue y seguirá siendo mi esposa. Te sigo pidiendo respeto para ella. Permiso. Ayer pensé que Arturo iba a dejar a Teresa, que se iban a divorciar. Pues sí, es lo menos que podría pasar luego de lo que me contaste. Pero no lo van a hacer. Ella le pidió una oportunidad. Lo quiere. Aunque me duele reconocerlo, Teresa dejó de amarme. ¿Y tú, Mariano? ¿Cuándo vas a dejar de amarla tú? ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a darte cuenta que Teresa no es la única mujer en el mundo y que puedes ser feliz con otra? Nunca había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad. ¿Con qué mentira le saliste?
Yo menos puedo creer que usted esté metida en chismes de choferes. Conmigo no finjas. Estás que te mueres del coraje de que te haya descubierto. Y lo voy a seguir, Teresa. Ni creas que ya terminé. No sé cómo convenciste a Arturo de tu supuesta inocencia, pero no lo vas a poder hacer siempre. Mire, le voy a decir lo mismo que le dije a Ida hace años. No le voy a negar que me dolió lo que me hizo, pero aunque me lleve tiempo, ya vendrá la mía. Porque entre ser y no ser, yo soy. Sí. Eres una arribista a la que poco a poco voy a desenmascarar. Porque no voy a permitir que le hagas daño a la gente que quiero. Voy a desquitar con quien más te duele, Oriana. Con tu hijo. No, Mariano, esto no debía ser. Sí, lo siento, Aurora. Yo estoy comprometida con Martín. Me voy a casar con él. No sé qué me pasó. Aurora, tú lo amas. No voy a discutir eso contigo. Ni siquiera sé si después de que yo le cuente lo que pasó entre tú y yo se quiera casar conmigo. Martín es un gran hombre y no se merece esto. Sí, tienes razón. Perdóname, Aurora. También fue culpa mía. Pero no voy a perder a Martín por ti. Nuestros tiempos nunca han coincidido y por algo será, Mariano. Me duele muchísimo, pero te voy a pedir que ni siquiera te presentes a la boda. Sí, lo entiendo. Pero yo no quiero perderte, Aurora. Por lo menos como amiga. Lo siento mucho. Pero tú y yo ya nunca vamos a poder ser amigos, Mariano. Qué bueno que Rubén no te ha vuelto a molestar. Pero bueno, teniendo a Hernán a un lado, debes estar mucho más tranquila. Ay, ¿cuándo le vamos a hacer su bautizo a este ahijado? Pues bautizado ya está, pero no pudimos hacer fiesta. Y por eso vine. Hernán quiere hacer una gran fiesta. Sobre todo quiere festejar que nuestro hijo está sano. Ay, sí, claro. Y la fiesta corre por parte de los padrinos. Sí, chiquito hermoso. Voy a hablar con Arturo. Yo sé que ahora ustedes tienen problemas económicos y Hernán no quiere que se preocupen porque ustedes vayan a tener que poner dinero. No, ¿cómo crees? Esperanza, no. Una cosa es que Arturo ya no tenga el mismo capital de antes. Pero una buena fiesta, pues mi amor, una buena fiesta, claro que la podemos pagar, mi amor. Bueno, pues yo no sabía. Pero Hernán no va a permitir que ustedes estando así van a poner un peso. Mira, lo importante es que estén ahí ese día con Rodrigo y con nosotros. Claro. Allí estaremos, ¿sí? Ay, chiquito. ¿Para cuándo, ¿Para cuándo te vas a animar a tener uno? No, yo no. Menos como están las cosas ahora con Arturo, olvídalo. Bueno, entiendo lo de la situación económica, pero no me digas que tienes problemas con él. Ahora que me enamoré de él, que la pasamos tan bien en Europa, yo estaba decidida a hacer mi vida con Arturo. Se enteró de todas las cosas que han pasado con Mariano y está furioso. No insistas. Si quiero ser feliz con Martín es lo que tengo que hacer y no voy a dudarlo. Aurora, por favor, espérate. No, Mariano, no. Ya estoy harta de esperar. Por eso estoy tratando de hacer mi vida y tú parece que nunca vas a hacer la tuya. Estás enojada, Aurora, pero tenemos que hablar tranquila. No hay nada que hablar. Sinceramente no quiero que me pase igual que a Aida, que se la ha pasado esperando algo que nunca va a llegar. Deberías valorarla y sobre todo valorarte a ti mismo. Eso es lo que hago. Y te juro que estoy... No, Mariano, no. Cuando se trata de Teresa, nunca te das tu lugar. Yo no quiero sufrir. Me he propuesto ser feliz con Martín y a eso me voy a dedicar. Arturo me ama y es tan noble. Le pedí una oportunidad y aceptó. Aunque parece que ahora sí va a ser más difícil de lo que pensé. Ay, puede que la tengas difícil, pero
Me da mucho gusto ver que te enamoraste de tu marido. Porque así ustedes pueden ser muy felices. De verdad, Teresa. Tú puedes ser muy feliz con Arturo. Mira, yo pensé que jamás habría otro hombre después de Rubén y ahora soy feliz con Hernán. Sí. Podría ser. Pues demuéstrale a Arturo que lo quieres. Y que no importa que ya no tengan tanto dinero. Mejor me voy. Sí. Vámonos, Reina. mi amor. Reina, acompaña a la señora. ¿Nos vemos en casa de Johnny? Sí. Ven, mi amor. Y la policía no ha dado todavía con Fito. Ahora nos están apoyando todos los de la vecindad. Me voy. Vámonos, mi amor, no ya. Adiós, Ya, guapísimo. ya, que estés muy ya bien. nos vamos, Te vas con ya. cuidado. Fernando. Hola. Sí, soy Teresa. Tengo que verte, pero por favor que no sea en tu departamento. Sí, claro. Ay. ¿Te vas a acordar de mí, Oriana? Me alegro de que Teresa y tú hayan decidido seguir juntos. A mí me da mucha pena lo que hizo doña Oriana. Ella actuó con la mejor intención y no quiero que este chisme se haga más grande, así que te agradezco que te olvides de todo. Es que ese hombre que trabaja con doña Oriana, el papá de Mariano, está mal. Él solo dice las cosas desde su punto de vista. Pero ve el daño que puede hacer. Si tú no aclaras las cosas con Teresa, eso pudo ocasionar que ustedes se separaran. Esa era la intención de Oriana al decírmelo. Y no le gustó nada saber que seguiremos juntos mientras yo... ¿Mientras tú qué? Mientras estemos bien. ¿Seguro? Arturo, ¿seguro que todo está bien? Sí. Es que, no sé, te noto raro. Estoy cansado, solo eso. Entonces, ¿Teresa ya no te contó nada más? No, solo que el tiempo le daría la razón y que tú comprobarías de nuevo que ella te ama. Sí, claro. Me ama. ¿Tú eres feliz, Luisa? Completamente. Tengo conmigo al hombre de mis sueños. Fernando ha dejado de ser un mujeriego empedernido y ahora solo tiene ojos para mí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Más o menos. Decite aquí, porque en tu departamento capaz y tu mamá dice que nos estamos acostando. Y no. Siéntate. Gracias. Perdón que sea tan directa, pero es la verdad. Ella me ve como si yo fuera la peor de las mujeres. Sé que ya sabes el problema que tuve con Arturo. Sí, mi mamá hizo mal en meterse en tu matrimonio y contarle a Arturo todo lo que dijo ese chofer. Efectivamente. El causante de todo este chisme fue el papá de Mariano. Sí, sí. Su papá trabaja como chofer, haciendo servicios de mensajería junto con otro muchacho de la vecindad. Y supongo que así es como le llegó el chisme a tu mamá. Teresa, lo siento en verdad. Me hubiera gustado que Oriana lo hablara antes conmigo para aclararle las cosas. Yo no voy a decir que soy una santa, ni mucho menos. Cuando empecé a andar con Arturo, yo ya era una mujer. Tuve una historia con Mariano. Pero parece que no voy a poder librarme de mi pasado nunca. Tranquila, Teresa. Es que ya no sé qué hacer, Fernando. Por favor, ayúdame a que Arturo entienda. Porque yo no tengo la culpa de que Mariano se haya enamorado de mí. Está obsesionado. ¿Por qué me pasa esto a mí? Dime una cosa. Te aseguro que lo que me respondas va a quedar solo entre tú y yo. Dime. ¿En verdad amas a Arturo?
¿Viste, Arturo? Uy, ya veo que hasta de golpes y toda la cosa fue el pleito. Eso es lo de menos. Sí, lo que en verdad importa es lo que pase con Teresa. Y sobre todo, Mariano, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo nuestro ya había terminado desde antes, Aida. Entonces, ¿vas a volver con Teresa ahora que Arturo la deje? Arturo no la dejó. ¿En serio? No puedo creerlo. Me hubiera dado mucho gusto saber que Arturo la mandara al demonio al saber que ella nunca lo ha querido. Pero la verdad, si ellos siguen juntos, nosotros podemos darnos una oportunidad más, ¿no, mi amor? ¿Eh? Lo siento, Aida. Pero no. ¿Por qué? Ya lo habíamos hablado. Sí. Hablamos de que no puedes olvidar a Teresa. Pero entiéndelo. Ella va a seguir con Arturo. Date cuenta de una vez por todas de que Teresa no te ama. Aida, aunque ella no me ame, yo no voy a volver contigo. Veo que tú también crees lo que te dijo tu mamá. Que me casé con Arturo por dinero. No, Teresa, yo no dije eso. Lo dices claramente con tus dudas. Pero piensa, Fernando. Si no quisiera Arturo, ¿te estaría pidiendo que me ayudes a salvar mi matrimonio? Muchos hombres quisieran estar conmigo. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que valgo? Pero yo amo a Arturo y no lo dejaría. A menos que él ya no me valorara ni me diera mi lugar como mujer. Creo que Arturo jamás haría eso. Yo también así lo creo. Te llamé porque anoche empezó a tomar. Por suerte pude impedirlo, pero tú sabes que él tiene un problema con el alcohol. Sí, es cierto. Si Arturo recae en la bebida... No quiero ni pensarlo. Tranquila, Teresa. Eso no va a pasar. ¿Me vas a ayudar? ¿Cuento con tu apoyo, Fernando? Claro. No sabía. Tú eres su mejor amigo y sé que entre los dos haremos que él esté bien. Aida, eres una mujer increíble, pero yo no soy el hombre indicado para ti. La que tiene que decidir eso soy yo, ¿no crees? No. Hoy hablando con Aurora me di cuenta de que cualquier mujer espera mucho más de lo que yo puedo ofrecer ahora. ¿Hablaste con Aurora? ¿Y qué es lo que te dijo? Aida, entiende. Yo no puedo estar con una mujer hasta que no termine de sacarme a Teresa del corazón. ¡Uy, no seas tonto, Mariano! ¿De qué clase de mujer es? ¿Es una interesada? ¿Es infiel? Y así como hizo un lado Arturo para acostarse contigo, si tú andas con ella, ¿quién te dice que no te va a engañar con otro? ¿Quién? Ya sé cómo es Teresa. Y tal vez algún día conozca a alguien que me haga olvidar la ida. Pero por ahora creo que tengo que darme un tiempo. Solo. Sí. Para seguirte engañando, para soñar con que Teresa va a cambiar. Pero déjame decirte, esa rata no va a cambiar y te vas a quedar bien solo. Vi salir de aquí a Ida hecho una furia. Por favor, Darío, ahora no. Bueno, luego me cuentas. Porque ahora solo vengo a avisarte que te está buscando el director del hospital. En cuanto esté la tomografía me avisas. Sí, hasta luego. Adelante. ¿Me mandó a llamar, doctor? Sí, así es. ¿Le digo algo? Sí. Algo muy bueno para ti y para el hospital y para mi hija. Les aprobaron la propuesta de estudios que metieron a la asociación. Qué buena noticia. ¿Y Aurora dónde está, ya sabe? Yo quería darles la noticia a los dos juntos, pero Aurora está con Martín. De seguro están con los preparativos de la boda. ¡Felicidades! ¿Cómo está mi hijo? Bueno, pues es que siempre lo sacan bien tapado y por eso no he podido ver de qué tamaño está. ¿Y? Pero el otro día, así como que no queriendo la cosa, oí que el doctor le decía a su vecina, es que mi hijo... No es su hijo. Y espero que no te hayas dejado ver por ese imbécil. Claro que no. Últimamente, pues ni me conoce. O sea, no es como con Esperanza. Más vale que te cuides.
No necesito más complicaciones en esto. ¿Cómo cree? Mire, por lo mismo, para hacer las cosas bien, estoy observando todos los días. Y además ya me tengo dominada la rutina. Le digo que el doctorcito andaba diciendo que el chamaco está muy fuerte, muy grandote, que está muy sano. Si mi hijo ya está muy bien, llegó el momento. ¿Cómo vas a robártelo? Pues hay varias posibilidades. Quiero oírlas. Quiero considerar la mejor opción porque ya quiero tener a mi hijo conmigo. Mi amor, estuve trabajando y haciendo cuentas de lo que debemos y de todos los intereses que tendríamos que pagar por ir cubriendo nuestra deuda en plazos. Aquí están las cantidades. Gracias. Mi amor, no me gusta verte mal. ¿Por qué voy a estar mal si te tengo a ti a mi lado y me quieres? Así es. Te amo y quiero estar contigo siempre. Verás que vamos a trabajar mucho, a salir de todo esto. ¿Y si tardo en recuperar mi patrimonio, Teresa? ¿Vas a ser paciente? ¿Vas a esperar? No tengo nada que esperar, Arturo. Ya estás conmigo. Veo que se lucieron poniendo la mesa para nosotros. Así es, así es. Me dijiste que teníamos que hablar y siempre me ha parecido que el ambiente es importante para que uno se sienta a gusto. Te veo muy tensa. Estoy, Martín. No. Relájate. Antes que nada, mi amor, quiero brindar por todos los momentos hermosos que me has dado y por la luz que trajiste a mi vida. No me has dado cualquier luz. Me diste la luz de la aurora. ¿Sí? Me has dado luces de muchos colores. Algunos más alegres, otros un poco tristes. Por eso quiero decirte algo importante. Yo también. Sé que no es de caballeros, pero quiero hablar yo primero. Es que, Martín... Insisto, Aurora. Tenemos casi todo listo para la boda. Pero no quiero que echemos a perder nuestras vidas. Así que te devuelvo tu libertad.